Hola. Hoy vamos a hablar sobre alimentación vegetariana, alimentación vegana y alimentación a base de plantas. Hola. Si me confirman que me escuchan bien, que alguien me diga, sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Hola. Ok, se escucha bien. Muy bien. Ok, este es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad. Costó que llegaran a alcanzar los votos, pero ya tenemos el tema de hoy. Me hicieron muchas preguntas muy bonitas. Yo siempre al principio de los lives les cuento como hacia dónde va a ir el curso del live. Entonces, este, este va a ir por todo lado. Voy a comenzar mientras son las 8 de la noche. Hola. Voy a comenzar mientras son las 8 de la noche contestando una pregunta que sirve como de introducción que me hicieron, que es que desde hace cuánto tiempo yo soy vegana. Mm, bueno, yo, primero que nada, a mí no me gustan las etiquetas. Entonces, no me gusta ni etiquetar ni que me etiqueten. Entonces, lo del tema de ser vegano a mí no me gusta. Yo en este momento me alimento a base de plantas, de muchas plantas. Para efectos prácticos, mi alimentación sí va dentro del grupo de veganos, pero hay como toda una ideología, y como digo, las etiquetas no me encantan, entonces pues yo prefiero pensar que nada más me alimento muy saludable. Dejé de comer carne hace, yo creo que como unos 10 años. Y fui quitando los alimentos poco a poco. Primero se fue la res, el cerdo y el pollo. Después se fue el pescado. Después se fue el queso y el huevo y la leche. Y así quedé. Pero me he sentido mucho mejor y me gusta mucho. Entonces, pues en realidad ya tengo varios años de ir quitando cosas de mi alimentación que no eran saludables, como el gluten también, e incorporando más cosas que son más saludables. Verdaderamente yo sí he aprendido mucho de la nutrición porque yo antes comía terrible. Shh, no le digan a nadie. Pero he tratado de comer muchísimo mejor ahora. Ok, entonces pues esa soy yo. Tengo más de 10 años entonces de estar tratando de mejorar mi alimentación también, como todos los que estamos acá conectados. Hola a todos. Y pues faltando 5 minutos y tengo aquí que somos 26 personas, vamos a comenzar a hablar un poquitito ya del tema. Hola, Fabio. Ok, pros y contras de la alimentación vegetariana y vegana y todo esto. Bueno, primero hacerles como un brief. Hola, Mari. Primero hacerles como un brief, un resumen de qué es lo de la alimentación vegana, vegetariana o a base de plantas. Por múltiples razones, las personas pueden decidir eliminar las proteínas de origen animal de su alimentación. Puede ser por una alergia, puede ser por valores, puede ser porque simplemente les da asco, sea como sea. Sí se catalogan los grupos de personas como omnívoros, que son las personas pues, que comen absolutamente todo. Dentro de los vegetarianos hay un grupo que se llama ovolacto vegetariano, que esos son los que consumen leche, queso, huevo, pero no consumen ningún producto que no sea esos de origen animal. Hay un grupo que se llama pesco vegetarianos, que mucha gente no le gusta, pero bueno, o sea, como sea, es otra de las etiquetas más que hay. Esa es a personas que no consumen nada de origen animal excepto pez. Esas personas pueden o no pueden necesariamente consumir productos lácteos o huevos. Yo tengo varios pacientes que solo consumen pescado, no comen huevo, queso, entonces pues ahí va variando, ¿verdad? Y después siguen los veganos, que son las personas que no consumen nada de origen animal.
ni miel de abeja, ni polen, ni queso, ni huevo y así, ¿verdad? Las personas que consumen alimentos que son a base de plantas son personas que tal vez no necesariamente comparten la ideología. Por ejemplo, alguien que consume alimentos a base de plantas puede usar un bolso de cuero, pero porque se dedica nada más o se enfoca en la alimentación, no es como parte de una ideología, mientras que una persona vegana va más allá y defiende una ideología. Generalmente, ¿verdad? Como digo, a mí no me encantan las etiquetas, pero más o menos esas son las que hay. Entonces ya una vez que yo entendí qué es esas etiquetas que les digo del vegetarianismo y el veganismo, podemos entender con más facilidad cuáles son los alimentos o los grupos alimentarios que pueden estar haciendo falta. Ok, entonces ahí vamos a conversar de los pros y los contras. En mi experiencia personal y lo que veo en los pacientes y las investigaciones, pues en general han demostrado que las personas que se alimentan sin productos de origen animal tienden a tener una vida un poco más larga, un poco más longeva. Esto aplica restricciones, ¿verdad? Porque los centenarios, los que viven en las zonas azules, esta gente no es vegana y come carne y viven un montón. Entonces, hay excepciones, pero generalmente las personas que no consumen alimentos de origen animal tienen digamos, una expectativa de vida un poco mayor y son personas que en realidad no tienen riesgo de sufrir infartos, que es de las principales causas de muerte a nivel mundial. Entonces, pues es bastante positivo. Ahora, como se eliminan muchos grupos de alimentos y dentro de estos grupos de alimentos hay nutrientes esenciales, si la persona es vegetariana o vegana o ha decidido eliminar estos grupos de alimentos, como digo, ya no comió carne ni nada animal, sí podrían tener deficiencias. Entonces, eso es un contra, que si la alimentación no es regulada, podría ser peligroso. Ahora bien, honestamente, yo creo que los omnívoros también tienen que llevar control de su alimentación. De hecho, la mayoría de mis clientes o pacientes son omnívoros, pero yo creo que todos deberíamos de ser ordenaditos con lo que comemos. Lo que ocurre es que en una persona vegana, si no se alimenta bien, se enferma muy rápido, ¿ya? Más rápido que un infarto. Ese es como uno de los contras. Un pro que yo he visto es que en un país como Costa Rica verdaderamente es muy barato comer vegetariano, porque de lo más caro de la dieta costarricense son los productos de origen animal. A menos de que estemos hablando que sea puro huevo o queso de la vaca que uno tiene ahí en la finca, si uno tiene la finca, entonces verdaderamente es más caro, o sea, la res es más cara, el pollo es más caro, entonces la alimentación omnívora es un poco más cara en ese sentido. Entonces, pues tenemos ese contra, ¿verdad? En realidad yo creo que es un estilo de vida muy saludable, pero no creo que es para todas las personas. Creo que, y de corazón esto sí creo con respecto a todo que me preguntan de la dieta keto o cetogénica o de lo que sea de la alimentación, la nutrición es una herramienta. O sea, es una herramienta como saber inglés, francés, español, alemán. Y cuanto uno más sepa de nutrición, cuanto uno más esté empoderado y más conozca, mejor puede cuidar su cuerpo y más puede disfrutar la vida mientras uno está acá. Entonces, el tema con si me hago vegetariano o no, si como vegetariano o no, es un tema de cómo me quiero cuidar mi cuerpo. Ya no es que existe una verdad absoluta, mentiras que es una dieta para todo mundo, o sea, eso no es así, cada persona es individual y todos podemos utilizar herramientas. Puede ser que yo hablo francés y lo utilizo mejor para mi vida que otra persona que habla francés y nunca lo aprovecha. Entonces, la idea es eso, nutrición es una herramienta más. Aprender a alimentarse a base de plantas o comer un poco más vegetariano es una buena herramienta. Como digo, puede reducir el riesgo de infarto, mejora, hay montones de estudios que han demostrado que mejora muchísimo el perfil de lípidos, entonces es otra herramienta más. Entonces no es para, ay no, yo nunca puedo dejar la carne, no, carnívoros, omnívoros pueden disfrutar también de esta charla porque sea como sea, meter más vegetales es muy bueno. Ok, entonces en realidad todo es un pro acá. Ok, una pregunta que hicieron mucho con lo de la vitamina B12, que cuánto se tiene que utilizar. Pues resulta que las personas que no consumen nada de origen animal, o sea, personas que están veganas o personas que comen a base de plantas exclusivamente todos los días, o sea, no comen ni leche, ni huevo, ni queso, nada de origen animal
por bastante tiempo van a comenzar a presentar deficiencias de vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, es fundamental para montones de funciones en el cuerpo, en especial neurológicas. Entonces, es importante que las personas que no van a consumir nada de origen animal sí lo suplementen, porque existen fuentes de origen vegetal de B12, pero habría que consumir toneladas, de verdad toneladas, puede ser que no se absorba tan bien. De momento, como los estudios han arrojado que el alimento vegetal que más vitamina B12 aporta es el alga, la nori, la que uno usa para el sushi. Esa es altísima en B12, pero habría que ponerle bonito a comer nori un montón. Entonces, personas que están totalmente veganas, es bueno que suplementen con B12, eso es totalmente cierto. Además, la B12 puede ser una vitamina que tengan en deficiencia omnívoros también. Esto es muy importante. Esa deficiencia de vitamina B12 no solamente ocurre en las personas veganas o vegetarianas. ¿Por qué? Porque si nuestra microbiota intestinal, nuestro intestino no está absorbiendo bien, vamos a tener también deficiencias de la misma. De hecho, es una de las deficiencias más frecuentes en el ser humano, la vitamina B12. Entonces, ¿cómo ayudar a que lo que yo estoy consumiendo, vitamina B12, se absorba mejor? Es mediante mejorar mi salud intestinal, eso con probióticos. Entonces, la gente que consume lácteos puede usar yogurt, kéfir, que también son fuentes de B12. Pero alimentos que sean fermentados, el chucruto, el sauerkraut, que es ese repollo fermentado, la kombucha, ese tipo de alimentos ayudan muchísimo a que nosotros podamos absorber mejor esa B12, ¿ok? Entonces, sí es importante suplementarla en caso de veganos, pero no solamente las personas vegetarianas necesitan esa suplementación, hay que fijarse. ¿Cómo se fija uno? En examen de sangre. Uno puede ver anualmente cómo está la vitamina B12. Esa es precursora de la fórmula roja, o sea, mi sangre y la sangre de ustedes, la hemoglobina necesita ácido fólico, hierro y vitamina B12 para formarse. Entonces, en un chequeo sanguíneo también podemos ver cómo estamos de B12. Alguien me preguntó, bueno, mucha gente preguntó en realidad cómo pasar de omnívoros a vegetarianos, cómo transicionar. Entonces yo a todas esas personas que quieren hacer ese cambio, a mí me parece que es saludable y como dije antes, creo que es una herramienta. No necesariamente les va a caer bien a todos, pero es bonito poder tener una alimentación vegetariana, inclusive no la tienen que hacer todos los días. Entonces, lo que yo le digo a la gente que quiere pasarse de omnívoro a vegetariano o están pensando, yo lo que les digo es que pueden hacer como eso que está de moda, que es el Meatless Monday, que es como el lunes sin carne, y eso lo pueden hacer todos los días que quieran, no tiene que ser solo lunes. Entonces, es bonito que si uno va a decir, por ejemplo, mañana, yo digo, no, mañana no voy a comer nada de origen animal, entonces puedo desayunar gallo pinto, plátano maduro, tortilla, aguacate. A media mañana me puedo comer una ensaladita de frutas. Al almuerzo me puedo comer una ensalada verde, no sé, con un picadillo de vainilla con zanahoria, arroz, frijolitos, un picadillo de papa. Y en la noche puede ser, no, en la tarde puede ser una rebanada, si comen pan, puede ser pan con mantequilla de almendras y bananito, una cosa así. Y en la noche puede ser una sopa de tomate con tortilla, aguacate. Si quieren ponerle queso, pueden ponerle queso. Pero entonces, como ven, uno verdaderamente puede comer bien rico sin necesidad de comer o mal o feo, ¿verdad? Y lo pueden comenzar a hacer de a poquitos. Si alguien se hace vegano o vegetariano, tienen mucha tarea que hacer. Pues sí, sí, porque tienen tarea que hacer obligatoria. Ya todo el mundo debería hacer esa tarea. Todo el mundo debería de comer saludable y de averiguar bien qué es lo que le cae bien y qué es lo que no. Y de revisarse con un nutricionista sería lo mejor para poder hablar sobre las cantidades. Pero si las personas que quieren comenzar a hacer el cambio, en especial si es muy definitivo, si es bueno buscar ayuda de un profesional en nutrición y leer mucho. Ahora, pueden, como digo, ir tanteando. O sea, todas esas personas que quieren transicionar pueden ir tanteando. O sea, un día, 2 días a la semana, probar lo vegetariano es fabuloso. Las personas me preguntaron también si comen leche, huevo, queso, si necesitan suplementar vitamina B12. No, no necesitan suplementar vitamina B12. Dice, hola Mela, yo siento que desde que no como carnes como muchos carbohidratos.
Pues sí, sí, porque en realidad una persona que no come proteína de origen animal tiene que obtener la proteína de la fuente vegetal y eso son harinas y vegetales básicamente. Entonces es normal eso. Yo también, yo como un montón de harinas. Los que han visto mis posts son puras harinas. De lo más ricas y saludables y bien elegidas. Es que esa es la cosa, o sea, y eso me lo preguntaron y está bien, lo voy a responder de una vez, le voy a hablar más adelante, pero me preguntaron mucho que comen muchas harinas, que cómo hacer para estar vegetariano o vegano sin comer tantas harinas. Yo sé que la gente le tiene horror a las harinas. El problema no son las harinas. El problema es cómo uno elige esas harinas. Uno debería de elegir alimentos que aporten carbohidratos que se absorban de forma lenta. Alimentos que sean muy nutritivos y altos en fibra. Entonces es normal que la alimentación de uno que no come carne sea alta en carbohidratos, como digo, o en harinas, pero todo está en elegirlos bien. O sea, si uno los elige bien en la cantidad que cada uno necesita, no se van a engordar, no les va a pasar nada, ¿ok? Van a estar súper saludables. Vamos a ver. ¿Cómo hago los intercambios entre leguminosas y proteínas? Cada porción de proteína viene siendo como... No, eso es, ok, muy importante. Eso también lo iba a tocar. Vamos, ven lo que les dije, es que las preguntas andan por todo lado. Uno de los errores más grandes que tienen los vegetarianos o que cometen los vegetarianos o los veganos es tener una falta de información impresionante. Donde nosotros perdemos la cancha es cuando decimos, y entonces los frijoles valen por carne. No, los frijoles equivalen siempre a harina, siempre, toda la vida. O sea, ¿por qué? Por su composición química. Un tercio de taza de frijoles aporta 13 gramos de carbohidratos aquí, en China y en la luna. Entonces, siempre. Y ese tercio de taza de frijoles lo que va a dar son 3 gramos de proteína. Siempre. Bueno, de 3 a 5, dependiendo del frijol. Pero a lo que voy es que nunca puede intercambiar por carne. Entonces, lo que hacemos las personas que no comemos carne es que tenemos una alimentación más alta en harinas. ¿Ya? Entonces, tenemos que consumir mayor cantidad de harinas para poder agarrar esas proteínas de esa fuente vegetal. Pero no es que yo mágicamente intercambié ya y como ya soy vegetariano, entonces ahora el arroz vale por, por carne, porque así no es. Lo mismo los hongos. El tallo de hongo, todo eso puede ser que organolépticamente, o sea que en mi boca y en la cocina sepa y se vea como una carne, pero otra cosa es la composición química. Entonces, para que sea una nutrición balanceada, tiene que ser químicamente adecuado, ¿ok? Entonces, no nos confundamos y no metamos la pata, por favor, en eso. Las harinas siempre van a ser harinas. Garbanzos, lentejas, frijoles, eso siempre van a aportar carbohidratos, siempre. Entonces valen o equivalen a harina. Que sean muy nutritivos y que tengan un contenido de aminoácidos muy apropiado para las personas son otros 100 pesos. Pero eso no lo hace carne. O sea, siempre, siempre va a ser harina. Punto. Un vegetariano, ¿qué carne come? Bueno, puede comer tempe, puede comer carne de soya, puede comer tofu. Pues básicamente esos son en realidad las proteínas que no son de origen animal, o sea, veganas, y que sean proteínas, son básicamente esas, o alguna modificación de las que venden ya así en el supermercado, que embutidos y cositas así, ¿verdad? Me preguntaron por la espirulina. La espirulina no tiene mucho para tocar en el tema de hoy, más que sí también es una fuente de vitamina B12. Es una alga que la gente utiliza para bajar de peso porque estimula un poquito el sistema nervioso central, lo acelera un poquito. Entonces la espirulina la utilizan para eso. Sabe muy feo, a mí no me gusta, yo no la puedo tomar. El otro día una de las, Mari, la que está aquí a la par, ella hizo un batido que le quedó muy rico, pero a mí normalmente no me gusta la espirulina. ¿Y cómo hace uno eso con las harinas que quiera para ser vegetariana y bajar de peso? Una persona que quiera ser vegetariana, que tenga obesidad, tiene que hacerlo con una nutricionista, definitivamente, porque es algo que hay que evaluar, valorar, hacer varios exámenes para ver si la decisión de ser vegetariano de verdad aplica o no aplica para esa persona. Puede ser que sí, yo tengo montones de pacientes que han perdido de peso increíble pasándose al vegetarianismo, sí, pero impresionante. Por eso digo que no hay que tenerle miedo a las harinas. Lo que pasa es que no es para todas las personas, entonces hay que tener ese cuidado.
El vegetariano, el ovolacto vegetariano come huevo y come lácteos, sí. ¿Está bien comer de vez en cuando queso, jamón, leche? Me preguntó alguien. Yo no recomiendo comer embutidos nunca. Yo creo que el embutido es como algo que tiene que ser demasiado salvatandas. Me parece súper cancerígeno. Ya hemos conversado esto en el live de proteínas. Yo, en lo personal, no lo recomiendo. Creo que hay muchísimas mejores opciones de proteína. Creo que el huevo no es una mala proteína, me parece de hecho una muy buena opción, entonces huevo pueden comer. Queso, hay toda una cosa con la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca. De hecho, esa es la razón por la cual yo dejé de comer queso, porque me daba un poco de miedo la inflamación y todos los estudios, todas las cosas que han vinculado al queso, ¿verdad? Sí, exacto, chavo embutidos. Entonces, con el queso no habría tanto problema. La leche viene teniendo el mismo tema de la caseína. La proteína de la leche es difícil de digerir, entonces yo en general no la recomiendo en adultos, a menos de que sea un caso especial. ¿Qué tipo de harinas recomiendo comer en la noche? Esas como de bajo índice glicémico, frijoles, garbanzos, lentejas y así. Si no quieren comer carne algunos días, que eso fue otra cosa que me preguntaron, no hay ningún problema. Eso para mí sería como la aplicación de comenzar a hacer un día vegetariano. Inclusive, pueden nada más bajar la cantidad de proteína. No tiene que ser totalmente vegetariano. Si se estaban comiendo 15 onzas de carne al día, pueden pasar a 4 o 5 para probar a ver cómo se sienten. Desde que dejé la leche de vaca me siento menos inflamada. Sí. Sí, también la leche de vaca, bueno, la leche en general estimula la hormona de crecimiento, ¿verdad? Entonces también hay como mucho tema ahí que tocar, hay que tener cuidado con esos cambios hormonales que también podría generar la ingesta de leche. Ok, vamos a ver, sigue. Es muy caro, preguntaron. Yo digo que no es tan caro. Aquí en Costa Rica, sí, en otros países lamentablemente es carísimo comer vegetariano porque uno normalmente como vegetariano trata de recomendar un poco más de productos frescos y cosas así y no todo lugar tiene la bendición que tiene Costa Rica de tener tantos vegetales. Sin embargo, en Costa Rica yo considero que sí es bastante barato comer vegetariano. Si es mejor eliminar los lácteos y las carnes, yo creo que por lo menos 1 o 2 veces a la semana uno podría bajar un poco la ingesta, si no quieren eliminarlo del todo, bajar la ingesta de carnes y de lácteos, nada más para darle un descanso al páncreas y al hígado, sí me parece súper saludable. ¿Cuáles alimentos reemplazan la carne? Bueno, los alimentos que pueden reemplazar la carne, digamos, en el supermercado, como digo, hay tofu, hay huevo vegano, ahí me preguntaron si había como cosas que fueran sin soya. Hay una marca que se llama Daiya, así como D-A-I latina, Y-A, como, ¿qué diría yo? Como Dai y ya. Sí, esa marca, hay otra marca que se llama Follow Your Heart. Daiya es totalmente sin soya y sin gluten y es vegano, entonces es una muy buena opción para personas que tienen múltiples alergias, por ejemplo. Hay una marca que se llama Tofurky, ellos tienen carne de soya, tienen tanto opciones con gluten como sin gluten, todas veganas. El chorizo vegano de ellos es brutal de rico, es espectacular. Por ahí me dijeron una receta, entonces ojo a esto. Yo agarro ese chorizo vegano, es delicioso, corto un poquitito de piña, pico cebolla, culantro y caliento unas tortillas y me hago como unos taquitos al pastor. ¡Riquísimos! Entonces eso, fabuloso. ¿Qué tan difícil es absorber la proteína? Obtener la proteína. No es difícil obtener la proteína de fuentes vegetales si uno va donde el nutricionista o la nutricionista y uno entiende cuánto es lo que tiene que consumir. Por ejemplo, yo consumo 14 harinas al día y así es como obtengo mi proteína. Entonces, a mí no me cuesta, pero si es una persona que no le gustan mucho las harinas o le cuesta mucho comer o así, pues ahí tendríamos que pensar en la utilización de suplementos, que fue otra de las preguntas que hicieron. Suplementar no siempre es necesario. La suplementación uno como nutricionista la aplica cuando la persona no logra consumir la cantidad de nutrientes que debe consumir. Entonces, por ejemplo, si un adulto mayor no logra comerse la cantidad de comida que requiere, uno suplementa. Si un atleta de alto rendimiento
está comiendo y comiendo y comiendo y no logra llegar a la cantidad de porciones que necesita, entonces ahí se suplementa. Entonces generalmente la suplementación es justamente eso, algo para ayudar a cumplir las metas de alimentación diarias de la persona. ¿Por qué los vegetarianos se ven flacos? Me preguntaron. Bueno, número uno, que no todo mundo, no todos los vegetarianos son flacos. Uno podría ser vegetariano y tomar gaseosas y papas fritas y ese tipo de cosas y no necesariamente estar saludable. Pero cuando una persona es vegetariana o vegana, normalmente eliminan un montón de productos que no son saludables y que son de alta densidad calórica. Entonces tienden a bajar muchísimo, muchísimo de peso. Además de que los alimentos de una persona vegana no tienen colesterol, entonces también se baja muchísimo de peso. Me han dicho que el hierro solo se encuentra en la carne, ¿es cierto? No, eso no es cierto. Hay un montón de vegetales con hierro. Las espinacas, como las de Popeye. No, hay montones de vegetales. Las hojas de hoja verde podemos consumir fuentes altísimas de hierro, los brotes, los germinados y las semillas son altas en hierro. ¿Una cucharada de chía en la avena en las mañanas es buena fuente de proteína? No. Y como digo, hay que tener mucho cuidado. Todas las personas que se quieran pasar para el vegetarianismo o el veganismo tienen que consultar con un nutricionista porque si no se van a enfermar. Y la única persona a la que van a poder reclamar es a ustedes mismos porque hay que pedir ayuda cuando van a hacer esas cosas, ¿ok? Entonces, en cuanto a porciones, sí es mejor consultar. Sin embargo, la chía, no solamente en la mañana, pero a cualquier hora, es una fuente espectacular de omega 3, que es algo que también le hace falta a las personas que son veganas, que no se revisan bien su alimentación. Entonces, la chía es fabulosa y también tiene mucho calcio. Entonces, por ejemplo, la chía para personas veganas o vegetarianas es un excelente alimento porque de hecho calcio y calcio omega 3 son de los nutrientes que más podrían tener en deficiencia las personas que no consumen carne. Ok, ¿por qué los vegetarianos se ven flacos ya? ¿De dónde obtengo la proteína vegetal? Entonces, la proteína vegetal uno la obtiene de las harinas y los vegetales y algunas semillas que son bastante ricas en proteínas. Entonces, por ejemplo, la regla que yo les doy a mis pacientes, una de las reglas que les doy a mis pacientes vegetarianos y veganos, es que tienen que comer arroz o quinoa con alguna leguminosa, que pueden ser lentejas, frijoles o garbanzos, mínimo 2 veces al día. De esta forma vamos a garantizar que esa persona esté obteniendo 2 veces al día por lo menos proteína de alto valor biológico. Eso es lo que ocurre cuando uno mezcla arroz, por ejemplo, con garbanzos. Se mezclan los aminoácidos del arroz con los aminoácidos de los garbanzos y se forma una cadena completa de aminoácidos, o sea, como si hubiese un bistec ahí. Un bistecito, pero un bistec. Entonces, eso es lo que recomendamos. Vamos a ver. ¿Cuáles nutrientes son esenciales para los veganos? Bueno, son los mismos de todas las personas, porque los que no comen carne son igual de seres humanos que los que sí comen. Entonces, ahora, si la pregunta es con cuáles nutrientes una persona que es vegetariana o vegana tiene que tener más cuidado porque los puede perder o puede simplemente no obtenerlos, son calcio, zinc, a veces, si la alimentación no es adecuada, hierro, vitamina B12 y ácidos grasos omega 3. Ahora, como digo, las semillas son una excelente fuente de calcio, de fibra y de ácidos grasos omega 3, como la chía, que estamos conversando ahorita. Verdaderamente la suplementación en veganos es más hacia la vitamina B12 y como dije, no solamente veganos, omnívoros también podrían tener esa deficiencia. Entonces yo es de los primeros nutrientes que reviso cuando tengo pacientes que vienen a consultar porque están cansados o cansadas con problemas para la concentración, con falta de fuerza, con agotamiento, con depresión. Muchas veces puede ser eso y como digo, no es solamente una deficiencia de vegetarianos. ¿Cómo transicionar al vegetarianismo? Bueno, eso ya lo conversamos, pueden ir haciéndolo de vez en cuando. Riesgos del vegetarianismo es básicamente una deficiencia de esos nutrientes que estábamos conversando anteriormente, particularmente la vitamina B12. Eso podría ser fatal inclusive, entonces como digo, es importante si se van a meter en este viaje de la alimentación vegetariana o vegana o a base de plantas, hacerse los exámenes de sangre y pedir ayuda con un profesional en nutrición.
Me preguntaron por los intercambios proteicos en la alimentación vegana. 6:20, nos quedan 30 minutos. No existen intercambios proteicos, a menos de que estén comprando como productos del supermercado que vayan a intercambiar por carne. Por ejemplo, hay unas tortas ahí de soya que la marca, no la recuerdo ahora, pero se llaman Boca. Esas están en el Price Mart y así. Y entonces una de esas tortitas de Boca equivale a 2 carnes y son de soya y tienen gluten. Por ejemplo, en el automercado hay una marca que se llama Gardein. Ellos tienen unos pollitos que es como ver así, es puramente ver esto. Y esa base de soya no tiene gluten y uno de esos, de esa marca, equivale a 1,5 carnes. Entonces, cuando son productos comerciales, sí cada uno tiene como su especificidad. Pero como dije antes, no es que yo, porque ya estoy vegetariana, de repente los frijoles ya no son harina y son carne. O sea, los frijoles son siempre harina. ¿Ok? Los edamames son proteína, no, el edamame es frijol de soya, ese es harina, pero es una muy buena harina y sí es muy alta en proteína vegetal. Hola, Andre. Ok, sigo. Me preguntaron también por la primera infancia y el vegetarianismo. O sea, ¿qué pasa con los chicos o los niños que están como en esos primeros 5 años de vida que por alguna razón son vegetarianos? O sea, porque los chiquitos de verdad no quieren comer carne, que eso pasa más de lo que uno pensaría. O sea, como que la conciencia para los animalitos y lo de comérselos no les entra bien. O por alergias. Si hay niños en la casa que van por alguna razón, a no consumir productos de origen animal, sí es importantísimo y fundamental que los lleven al nutricionista. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el niño, como está en desarrollo, tiene requerimientos especiales, en especial de grasas. Entonces yo particularmente creo que se puede hacer una alimentación saludable con un niño vegetariano o vegano, pero hay que tener un montón de cuidado, no se puede hacer solo. Y yo preferiría que si lo van a hacer solos, entonces que no lo hagan. Los niños deberían, las grasas de origen animal son muy importantes, en especial en esa primera infancia. Entonces, si los niños no van a comer grasas de origen animal, entonces habría que compensarlo con grasas de origen vegetal. Entonces, como digo, sí hay que tener montones de cuidado. Los chiquitos, en especial de los 0 a los 5 años, eso define el resto de sus vidas en cuanto a su cuerpo, básicamente. Entonces, no es para estar jugando. Me pregunta si yo recomiendo la soya. Ok, yo no recomiendo demasiado la soya, en particular en hombres, porque es precursora de hormonas femeninas. Entonces, si yo comienzo a consumir soya, puedo comenzar a hacer un cambio en mi patrón hormonal. Siendo mujer, ahora imagínense siendo hombre, todavía más cambiadita la cosa. Entonces yo no lo recomiendo tanto, menos, como digo, en hombres y adolescentes o mujeres que hayan tenido riesgo de cáncer de seno. O que tengan en su historia familiar cáncer de mama. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mi hermano solo come arroz, frijoles, queso y tomate. Bueno, arroz y frijoles juntos es súper nutritivo. Ahí habría que ver la cantidad para garantizar que esté obteniendo lo que necesita. O sea, va por buen camino, pero lo de la cantidad sí es un tema importante. ¿Qué hacer con los niños vegetarianos? Entonces, la idea es que con estos chicos llevarlos al nutricionista, o sea, pedir ayuda, y sí es importante el acompañamiento, o sea, eso es no negociable, creo yo. Nutrientes en deficiencia, ya los conversamos. Me preguntaron si si se podía hacer fisicoculturismo vegetariano, y entonces me puse a investigar y me encontré cualquier cantidad de atletas veganos. Esta Venus Williams, ella es vegana, tiene un síndrome ahí, una condición especial, y entonces es vegana. Me encontré montones de NASCAR, me encontré montones de personas de artes marciales mixtas, me encontré fisicoculturistas, veganos, y son elite. Entonces estamos hablando de que no son así como que ralitos, ¿sí? Es gente que gana. Entonces, Mac Dancing, Scott Jurek, de todo, me encontré pero montones de personas que pelean y wrestlers, de los que hacen lucha libre, esos también, de todo. Entonces, en resumidas palabras, sí, yo tengo montones de pacientes que son atletas, pero sí quise darme la tarea como de buscar gente.
así que salgan los periódicos. Entonces, pues hay montones, no hay ningún problema con eso. Siempre que vayan de la mano de un nutricionista, esta gente no es que se tiró solo al vegetarianismo, ¿verdad? ¿Cómo evitar la anemia? Ok, la anemia se puede desarrollar básicamente por la deficiencia de varios nutrientes cuando tiene que ver con alimentación. Hay otras razones por las cuales uno podría desarrollar una anemia. Hola Luis Di. Entonces, vamos a ver, cuando uno tiene una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o hierro, es básicamente cuando uno puede presentar algún tipo de anemia. Una alimentación completamente saludable va a evitar esto. Yo en personas que tienen anemia, por una u otra razón, les recomiendo cuculmeca. La cuculmeca es la raíz de un bejuco, uno la pone a hervir con agua caliente, obviamente, ¿verdad? Pero así que se ponga bien rojo, y ya cuando está bien rojo el caldo, entonces eso se lo toman con el desayuno, con el almuerzo, con la cena. Antes las abuelitas echaban la cuculmeca en los frijoles, pero ahora no es tan fácil conseguir la cuculmeca, entonces ese tuquito uno lo puede reutilizar, entonces yo prefiero simplemente que lo reutilicen hasta que ya no suelte nada. Y eso me ha ayudado a mí con montones de pacientes a reducir inclusive el riesgo de transfusiones. Entonces, recomendadísima la cuculmeca para la anemia. Me preguntaron si necesitan proteínas animales para vivir. No necesitan proteínas animales para vivir. Se pueden obtener por la vía vegetal. Los beneficios de la alimentación vegetariana, bueno, también se habla mucho de que puede ayudar al ecosistema, que la huella de carbono es menor cuando uno consume más vegetales o menos productos de origen animal. Después están los beneficios que tienen las personas que piensan en los derechos de los animalitos y así. A nivel de salud, sí, les recomiendo un libro que se llama El Estudio de China o The China Study. Ese es un compendio de muchísimas investigaciones que en realidad tienen unos resultados impresionantes, en especial con enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que esos estudios han demostrado es que una alimentación vegana podría inclusive revertir la calcificación aórtica. Para eso lo que hacen es stent ahora, ¿verdad? Entonces, la alimentación vegana sí es una muy buena opción, como les dije antes, es una muy buena herramienta. Si quieren aprender un poquitito más, léanse ese libro, El Estudio de China o The China Study, ¿ok? ¿Qué es más saludable, vegano o vegetariano? Yo, esa preguntita se las trae. Según el estudio de China, vegano. Y como digo, el estudio de China es un metaanálisis que tiene montones de investigaciones. Yo como nutricionista, en realidad aquí en Costa Rica, ya tropicalizando la cosa, creo que la persona que come huevos, el come huevos, esa es una buena alimentación. No, pero lo que más uno puede hacer, o sea, el estilo de vida más saludable que uno pueda aplicar por más tiempo, creo que va a ser lo mejor al final de cuentas. A mí me ha servido muchísimo alimentarme como me estoy alimentando y en este momento no consumo nada de origen animal. Sin embargo, si en algún momento mi situación de salud lo amerita, yo me acomodo. Como digo, la nutrición es una herramienta para que estemos mejor todos nosotros. ¿Cómo controlar las harinas siendo vegano? Bueno, eso ya lo comentamos antes. No es tanto controlarlas, a menos de que tengan resultados alterados, que les cueste metabolizar los carbohidratos o que haya alguna enfermedad o alguna situación de fondo. Las harinas no son malas, el problema es elegirlas mal. Entonces una persona que es vegetariana o vegana puede comer harinas, va a tener que comer bastantes harinas. Sin embargo, huevitos, el emoticón. Sin embargo, sí es importante que sepan que no es dejar las harinas, es nada más poder controlarlas y elegirlas bien, o sea, de bajo índice glicémico. Los granos y frijoles son harina. Ok, recetas rápidas. Bueno, ya les di esa del... Hola, ya les di esa de los taquitos al pastor, que esa está muy buena. A mí siempre me gusta como comer chalupas con frijol y aguacate y tomatito encima. Yo creo que eso a todo el mundo le gusta. Me encanta mucho también picadillos. Picadillo de papa, me gusta mucho. Me gustan las prensaditas con frijol. Me gustan mucho los frijoles. Me gustan las empanaditas de plátano maduro con frijol.
Me gustan los patacones con guacamole y frijol. Entonces pueden ver que en realidad la comida vegetariana no tiene que ser fea. Uy, el ceviche de guineo me encanta, demasiado, de lo más rico. Hola a todos. Me preguntaron por sustituto de huevo. En el automercado venden un sustituto de huevo, creo que venden varios, de hecho. Venden uno de la marca Follow Your Heart, que viene como una cajita de huevos, de cartoncito. Y es un polvo que uno lo mezcla y queda perfecto. Dice aquí, yo me hago gallos de lechuga con huevo, vegetales, plátanos, zanahoria, pepino y tomate. Sí, no, riquísimo. Las tortillas y los gallitos son lo máximo. Sí, es ese, el vegan egg. Ese es el sustituto de huevo. Sí, ceviche de pejibaye, Ari. Eso es de los ceviches más ricos que yo he comido en toda mi vida. Ceviche de pejibaye es otro nivel. Pejibaye gana pescado, se los prometo. Opciones para el desayuno. A mí me gustan, bueno, el gallo pinto, eso que dije antes, gallo pinto, frijoles, puede ser arroz con frijolitos, tortilla y aguacate, puede ser plátano maduro, para los que comen queso puede ser plátano maduro con queso y frijol, pueden ser empanaditas de frijol con queso, pueden ser unas pupusas de lo más rico, con frijolito y quesito o sin quesito, puede ser un arroz jardinero. Entonces ven que hay varias cosas. Puede ser camote, al desayuno comer camotes también es rico. Y también pueden comer, si están comiendo huevo, pueden comer pancakes o waffles o cosas así. ¿Cuál es la leche para sustituir el animal? Esa era la siguiente pregunta. Ok, hay varios sustitutos de leche. Legalmente, la leche tiene que salir de la ubre o de la glándula mamaria de algún animal. Entonces uno técnicamente no le puede decir leche de coco o leche de almendras, ¿verdad? Pero sí puede decir sustitutos. Entonces, digamos, existe el sustituto o la bebida de almendras, que esa es una buena opción. Normalmente intercambia por una harina o media harina, dependiendo si viene o no endulzada. Puede ser bebida de coco, que esa generalmente, si no viene endulzada, intercambia por grasa. Puede ser de arroz, que si no viene endulzada, intercambia por harina. Puede ser de avellanas, que hay una que venden con chocolatito, que viene con azúcar, que sabe deli, sabe a chocolate de Nutella. O sea, muy, muy rico. Ese vale como por leche, grasa, azúcar, todo. Venden de avena. Hay muchísimas opciones. La que más se parece químicamente a la de la vaca es la leche de soya. Ups, la bebida de soya. ¿Ok? Porque es un poco más alta en proteína. Todas las demás bebidas sustitutas de leche generalmente son bien bajas en proteína. Exacto, bebida de almendras y así. Ok, vamos a ver. Buenas fuentes de proteína y calcio. Eso vamos a encontrarlos. Los que no comemos carne vamos a tener que buscarlo de muchas cosas mezcladas. Entonces, vegetales, semillas y harinas bien elegidas como granos, frijoles, garbanzos, lentejas y demás. Vamos a ver, me preguntaron para hacer una hamburguesa con pan de hongo y yo, es un poco complicado. Yo he visto hamburguesas donde el sustituto de la carne es el hongo. Yo creo que uno podría comprarse tal vez unos grandes portobelos y usarlos como pan y entonces en el centro estaría divertido tal vez como una torta de lentejas o una torta de garbanzos, para que tenga también la misma facilidad de morder, porque si es muy dura, como el hongo se desbarata tan rápido, podría haber un poco de caos en el plato. Entonces, pues yo creo que eso podríamos hacer. Vamos a ver, ¿qué seguía? Me preguntaron si había merengue de queque vegano. Yo honestamente, ay sí, tortitas de lentejas, yo amo las lentejas y los garbanzos. El merengue de queque vegano yo no he visto en el supermercado, pero sí hay dulce de coco que sustituye a la leche condensada, dulce de coco, y ese es vegano y es apto para chiquillos con alergias a la proteína de la leche de la vaca y así. Eso lo vende y lo hace una amiguita mía que se llama Gaby Muñoz. Se pueden meter en el Instagram de ella, es Productos M, si no me equivoco. Sí, en Love Burger venden unas hamburguesas deliciosas. Yo las amo. En lugar de pan, sin gluten, ¿verdad? Tienen pan, obviamente. Tienen pan de masa madre para los que comen pan. Pero para los que no comemos gluten, tienen como una tortilla.
muy rica, que sostiene bastante bien la tortita esa. Recomiendo embutidos. Yo en realidad no recomiendo los embutidos tanto porque para poder preservar esos alimentos, en realidad el producto recibe muchos preservantes y muchos de esos preservantes verdaderamente podrían ser un poco perjudiciales para la salud. Generalmente además son altos en sodio. Ahora, si tengo que comparar embutidos de origen animal contra embutidos de origen vegetal, digamos los de tofurky o de soya o así, dependiendo del origen de la soya, si la soya no es transgénica, yo creo que es mejor el embutido que no es de carne, porque ya se ha demostrado, montones de estudios han demostrado que cuanto más embutidos y más carnes procesadas consuma la gente, mayor es el riesgo de cáncer y de diabetes. Entonces verdaderamente hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es la que vende las tortitas de lentejas que una vez mencionaste? Tortitas de lentejas que vendan. No sé, yo decía que en Love Burger hay una hamburguesa que tiene como una torta que yo creo que tiene lentejas y frijoles y así, y es riquísima. ¿Qué opinas sobre los sustitutos de la carne que venden en los supermercados? Creo que es una opción para de vez en cuando. Esos colochitos de soya y esa carne de soya, creo que es rico. De vez en cuando, ay, sí, uno se le antoja eso. Entonces son buenas opciones. Cuanto más naturales, mejor. Sería mi recomendación, ¿verdad? Me preguntaron también por la alimentación vegana en el paciente renal. Nada más para las personas que no saben, paciente renal es una persona que tiene comprometidos sus riñones, uno o ambos. Puede ser un compromiso agudo o crónico. Si la persona tiene una insuficiencia renal crónica, casi que está forzada a llevar una alimentación vegana o muy muy baja en proteína porque no le pueden metabolizar bien. Y eso requiere atención nutricional 100%, entonces la recomendación ahí sería hablar con la nutricionista. Si es una lesión renal aguda, o sea, momentánea, los riñones sí se ven beneficiados de una alimentación baja en proteína. Entonces también el hígado a veces cuando se inflama o así, entonces lo que uno hace es que uno reduce dramáticamente la cantidad de proteínas al día o las elimina dependiendo de la condición de la persona y puede uno ver resultados espectaculares, pero depende, como digo, de la condición de la persona. ¿Cómo evitar perder músculo y no subir el porcentaje de grasa? De la mano de una nutricionista. Usted contrata a un nutricionista y le va súper bien. No, porque uno calcula las porciones que necesita la persona y entonces con base en ese dato es que uno monta el plan y ahí uno sube el músculo y baja la grasa y lo que necesiten. Entonces es cuestión de química, es muy fácil eso. Es necesaria la suplementación, eso ya lo había conversado un poquito antes. Yo suplemento cuando veo que la persona por alguna razón no puede llegar a consumir la cantidad de alimentos que necesitamos o que hemos definido que son necesarios para esa persona. Sí, así como que suplementar por las puras, no. La suplementación que es estrictamente necesaria en veganos, ya lo conversamos, fue la de la vitamina B12, porque no van a poder obtener la cantidad que necesitan al día de una vía vegetal, ¿verdad? A menos de que se intoxiquen con mucho, mucho nori todos los días. Que si aumenta el riesgo de enfermedades ser vegetariano. No, en realidad reduce mucho el riesgo de enfermedades, en especial de enfermedades coronarias, como digo, infartos, derrames, trombosis y cáncer. Lo que pasa es que si la persona no se alimenta bien, entonces podría desarrollar otras enfermedades de las cuales los omnívoros normalmente no sufren tanto, ¿verdad? Como desnutrición oculta o esto que decía antes del déficit de vitamina B12 puede ser verdaderamente bastante peligroso. Entonces, si la persona que es vegetariana se alimenta bien o vegana, se alimenta bien, no va a padecer de nada más de lo que le tocaba padecer. Sin embargo, hay que hacerlo muy ordenado porque si no sí puede ser peligrosito. Para personas que entrenan con peso, ¿cuál es la mejor forma de proteína vegetal? Pues yo con mis pacientes que están hipertrofiando, lo que hago es que les pongo bastantes harinas de muy buena calidad para que el músculo se alimente y crezca bien bonito. Y si no logran comerse toda la cantidad de comida, porque digamos que son vegetarianos y no les gusta, pasa mucho esto, que no les gusta comprar las carnes que venden en el supermercado sustitutas, como no les gusta la carne de soya y así, entonces pueden suplementar con alguna proteína en polvo. En el automercado está una que se llama Sun Warrior, que esa es el guerrero de la luz, el nombre, ¿verdad?
Tienen sabor de vainilla, chocolate y natural. Y esa, si mal no recuerdo, un scoop equivale a 2 carnes, entonces es una buena opción. Y también hay otra que se llama así como Vigamax, una cosa así, que esa sí sabe bien difícil. Y esa, si no me equivoco, un scoop grande son casi 4 carnes, entonces es bastante. Uno puede utilizar tipo de eso, pero siempre hablándolo con el nutricionista para no hacer enredos con la alimentación. Una persona con diabetes sí puede ser vegana o vegetariana. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que personas con ese tipo de alimentación ya no manifiestan diabetes. Dependiendo del tipo de diabetes que estuvieran manifestando, por ejemplo, es en diabetes tipo 2, pero en realidad es bastante interesante los estudios. No necesariamente es malo. Es que la gente le tiene horror a las harinas, pero es porque las están eligiendo mal. No hay que odiar a las harinas, hay que saber elegirlas. Sí, la de chocolate, la Sun Warrior, esa es la más riquita. ¿Cómo distribuir un plato vegetariano? Bueno, con muchos colores, con mucha variedad, es lo que yo más recomendaría. Es importante que hayan vegetales de hoja verde para lo que estamos conversando del hierro. Es importante que hayan semillas y es importante una persona que es vegetariana o vegana que consuma bastantes grasas también de origen vegetal. ¿Por qué? Porque una persona que come carne está comiéndose la carne y la grasa que estaba en ese músculo del animal, y el ser humano sí necesita las grasas. Entonces, cuando uno se vuelve vegetariano, si uno no come grasas, va a tener una seria deficiencia ahí sí de nutrición, en especial para la parte cerebral, ¿verdad? ¿La dieta vegetariana podría reducir o eliminar la presión alta? Sí, sí podría. Sí, por supuesto. Cualquier alimentación balanceada puede reducir la presión arterial. La ventaja con la alimentación vegetariana es que también es como, si uno se alimenta bien, uno va a incorporar muchos alimentos que de forma natural van a ayudar a regular la presión. Por ejemplo, muchos alimentos altos en potasio podrían bajar la presión montones. Hola. ¿Qué tal el hongo shiitake y el bambú tierno? Bien, son muy nutritivos, son ricos. Los hongos, algunos son muy difíciles de digerir. Se ha encontrado alguna cantidad de vitamina B12 en algunos tipos de hongos, pero es muy variable, digamos, y depende, inclusive hasta dentro del mismo tipo de hongo podría variar. Es muy difícil de digerir. El shiitake yo recomiendo que lo dejen en remojo, porque si es difícil de digerir, hay que volverlo a hidratar, entonces ese hay que consumirlo con precaución, podría ser un poco dificultoso. El bambú tierno, bien, a mí no me gusta mucho, honestamente, pero es muy nutritivo, es fácil de cocinar, o sea, se cocina como muy parecido al palmito, hay que dejarlo por mucho tiempo, nada más, y media taza equivale a una porción de vegetal. ¿Qué más que tienen de preguntar? Porque ya creo que nos quedan como 15 minutos y ya terminé las preguntas. Entonces, bueno, mientras me van haciendo preguntas, yo les voy a ir terminando de decir más cosas sobre el vegetarianismo. Entonces, cuando uno se alimenta vegetariano, uno igual tiene que comer cada 2 o 3 horas, tiene que hidratarse muy bien. Otras de las reglas que yo les doy a personas que están entrando en este mundo de la alimentación vegetariana es que consuman brotes y germinados. ¿Cuáles son los brotes y germinados? Son como la alfalfa, el frijol nacido. Esos tienen más de 500% de nutrientes que la planta original. Entonces, por ejemplo, los brotes de brócoli son altísimos en hierro. Y son más altos en hierro que la brócoli ya cuando está grande, porque están germinados. Entonces, la ingesta de brotes y germinados la pueden hacer de 2 a 3 veces a la semana. Esa es una de las recomendaciones. La otra recomendación era lo de tomar cuculmeca todos los días, junto con las comidas. La otra recomendación es el uso de la clorofila. La clorofila es como la sangre de las plantas y ayuda muchísimo con la circulación. Esa se puede consumir en batidos. Cada vez que uno come alimentos verdes, estamos consumiendo clorofila. La clorela es una alga que aporta algo de vitamina B12, entonces también pueden suplementar con clorela. Esa es una buena idea. A ver, la otra pregunta. ¿Ya tenemos más preguntas? Si no, ya vamos a terminar. ¡Oh! Bueno, les voy a leer entonces cuáles son las cosas o los beneficios que podríamos tener de una alimentación también vegetariana. Las personas que están expuestas a una alimentación vegetariana también se supone que mejoran muchísimo las alergias. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos productos de origen animal
que estimulan las alergias alimentarias. Una persona que está vegetariana normalmente no sufre de tantas alergias ni de asma. Entonces, ese es otro de los beneficios que podemos encontrar. Cuando una persona se vuelve vegana o vegetariana y elimina la caseína, se supone que ahí sí va a reducir muchísimo el riesgo de enfermedades inflamatorias y ventilatorias. Entonces mejora muchísimo la parte digestiva, que eso era lo que estaba conversando antes una de las compañeras que nos estaba escribiendo, que ella desde que eliminó la leche se ha sentido mucho mejor y más desinflamada. Entonces en personas, por ejemplo, que quieren bajar de peso o que se quieren desinflamar, yo muchas veces les he recomendado que eliminen los productos lácteos y les va súper bien. Entonces ese es otro de los beneficios de una alimentación vegetariana.